Estamos en un programa más de los mejores. Esta vez estamos aquí con Natalie de Kamchatka, una tienda más que de juguetes. Yo quería preguntarte, Natalie, ¿cómo empieza el proyecto? ¿Cómo decides formar esta tienda? Porque detrás siempre hay un sueño, hay un objetivo, hay una filosofía. Cuéntanos cuál fue la tuya y la de Rey. Bueno, fundamentalmente el objetivo era ofrecer alternativas de juego diferentes porque ciertamente era lo que también nosotros pensábamos que daríamos a nuestros hijos, ¿no? No queríamos que el juego estuviese focalizado en el juego tecnológico, sino ofrecer alternativas de juego en el que realmente el niño o la niña, en nuestro caso nuestros hijos, tuvieran el papel no de espectadores, sino realmente de activos en el juego. Y para eso, evidentemente, implicaba una búsqueda diferente, porque la mayoría de los juegos estaban dirigidos o bien a un uso tecnológico, o bien a juegos que eran demasiado estructurados, eran juegos además poco sostenibles, la mayoría eran de plástico. Entonces, un poco la misión con la que surgió el proyecto, que evidentemente es un sueño también, porque es una filosofía de vida, era encontrar juguetes que cubriesen digamos que los criterios de sostenibilidad, que cubriesen al mismo tiempo los criterios de juego libre y de juego poco dirigido, y por otro lado que cubriesen también las expectativas de un juego seguro y de un juego fundamentalmente en el cual el niño fuese el actor fundamental. Entonces, un poco esas son las características que nos impulsaron a hacer la búsqueda y la creación del proyecto. Porque es como volver a la esencia, ¿no? El juguete de toda la vida, como tú dices, el que era de madera, porque de hecho la madera es fundamental. Sí, bueno, la madera es fundamental porque es un material que en sí mismo lo que genera es muchas potencialidades o tiene muchas vertientes desde el punto de vista sensorial. Entonces, la madera en sí misma ya era un material que enriquecía cualquier juguete. Pero sí era también la búsqueda, como tú dices, de la esencia del juego, ya ni siquiera ya de la esencia del juguete, de la esencia del juego. O sea, el juego es... Por naturaleza, es el elemento idóneo para que los niños y las niñas, evidentemente, se desarrollen en la amplitud del término. Es decir, sean capaces de generar mecanismos que les permitan, como adultos, la supervivencia, la creación de destrezas motrices, pero también la creación de capacidades cognitivas, pero también la creación de capacidades sociales, de que fuesen capaces de socializar, de que fuesen capaces de valorar la existencia del otro en el juego. Es decir, sí es una búsqueda de la esencia del juego por el rescate de la esencia del juego. Porque es que además en el sistema educativo lo que se puede ver es precisamente la tela, la madera, sí, ¿no? Que es lo que a los niños les llama la atención. Claro, ten en cuenta que son texturas y son materias primas que ya de por sí son estimulantes. Es decir, la madera, si tocas diferentes tipos de madera, tendrán diferentes pesos, tendrán diferentes colores, tendrán diferentes texturas, pero además de eso, tendrán diferentes sonidos, tendrán diferentes temperaturas. Es decir, el recurso natural o el material natural te favorece, por un lado, evidentemente, la sostenibilidad del producto, es decir, el compromiso ecológico, pero por el otro lado también tiene una vertiente sensitiva que no puedes decir del plástico. O sea, en el plástico sí, a lo mejor tienes unos más blandos o menos blandos, pero en sí mismo no es un material que esté vivo, así que al no ser un material vivo tiene o pierde las capacidades de estimulación que de por sí una materia prima natural posee. Y con respecto a la seguridad, porque, bueno, seguridad en todos los aspectos, ¿no? Pero yo me quiero basar en el tema del juego propiamente dicho. Cuando estabas hablando al principio de los juegos que se llevan hoy en día, electrónica principalmente, lo que produce eso en un niño. Sobre todo, bueno, si ya nos vamos más allá, los juegos de violencia, las armas y demás. Sí, o sea, a ver, todo eso
O sea, cuando hablábamos de seguridad, evidentemente hacíamos referencia a la seguridad en el juego, ¿no? Es decir, de que, por ejemplo, no sean cosas que puedan ser cortantes o tal. Pero ciertamente tú abordas una intencionalidad de la seguridad que también es importante. Es decir, cuando nosotros sometemos o exhibimos o permitimos que nuestros hijos estén en juegos, por ejemplo, online, estamos haciéndolos mucho más vulnerables a otra cantidad de cosas, ¿no? Pero si digamos que somos lo suficientemente restrictivos para que no lleguen al mundo online, digamos, y que se mantengan los juegos tecnológicos, tiene otras repercusiones. Es decir, porque el juego tecnológico, sobre todo en las edades tempranas, por estudios múltiples, es decir, no es un planteamiento mío, es un planteamiento de estudios de universidades muy rigurosos, en los cuales lo que sí se establece es una dirección o una correlación directa entre la utilización de juegos tecnológicos en edades muy tempranas. Te estoy hablando ni siquiera de 0 meses, te estoy hablando de hasta los 7 años, o sea, que es todo el proceso de conformación neurológico de los enanitos, ¿no? La incorporación de esos juegos durante esas edades produce un índice muchísimo más elevado de niños con trastornos disfuncionales de la atención, por ejemplo, produce un síndrome una sintomatología muy elevada en niños mucho más ansiosos, con menos tolerancia a la frustración, y es normal. O sea, si te pones a ver y lo piensas como con serenidad, ¿qué ocurría en el juego normal, en el juego que hacíamos de juegos de calle? Ocurría que teníamos que ponernos de acuerdo, que en los roles, por ejemplo, ocurría que en el momento en que a lo mejor alguno hacía alguna trampilla, pues inmediatamente había toda una reacción por parte de los otros jugadores de condena. Es decir, eso lo que sí favorece es que en el momento en el que yo tengo que discernir la solución de una situación con el resto de los jugadores en vivo, in situ, eso genera en quienes están jugando o en quienes están en esa situación una cantidad de destrezas sociales que con el juego tecnológico la perdemos. ¿Qué ocurre con el juego tecnológico? Que en su mayoría es un juego solitario. Desde luego. Es un juego aislacionista, es un juego en el que no necesitamos del otro para jugar, el otro no existe, el otro es una pantalla. Además es un juego que yo creo que eso es importante hacer énfasis, y es que es un juego que ya está dado. Por mucho que tengas muchos niveles y muchos algoritmos que te van a mandar a cualquier cantidad de mundos, es un juego que ya está creado. Es decir, que tú realmente no estás dominando el juego, tú estás formando parte de un juego de una inercia que ya de por sí te determina el juego mismo. Entonces, ¿dónde queda la capacidad creativa, la capacidad de resolución de problemas, tu capacidad para imaginar o para soñar un lugar distinto? Está restringido, está limitado por una estructura de juego que, por muy amplia que sea, ya está creada. Igual que está creado, y no sé cuál es tu opinión, me gustaría saberla, está tan de moda ahora en los canales de YouTube tutoriales de gente jugando y los niños mirando cómo juegan. Sinceramente, a mí eso me da un poco de sustito, me da un poco de sustito, y te digo por qué. Porque, primero, es gente que está simulando jugar. Sí. Con lo cual, ya de por sí estamos partiendo de una premisa falsa. Es decir, no están jugando, están haciendo que juegan, ¿vale? Exacto. Y eso, el impacto que tienen los niños es muy potente. ¿Por qué? Porque si tú piensas, por ejemplo, en los mamíferos, ¿vale? O sea, vamos incluso a lo más primario. Los mamíferos, como nosotros, pero me refiero a los mamíferos inferiores, digamos, ¿no? ¿Cómo aprenden a cazar los tigritos? Los tigritos aprenden a cazar jugando, y además con una referencia de juego de la propia madre con el resto de tigres, ¿vale? Sí. En el caso del juego tecnológico, esa referencia no está. O sea, esa referencia es una pantalla. No hay nada. Interacción. Efectivamente, no hay ningún vínculo que se genere alrededor de quien juega. Porque por más que tú me digas, no, pero juegan varios niños a la vez. Sí, juegan varios niños a la vez en su juego. Es decir, no hay un trabajo de cooperación, no hay un trabajo de creación ni de refuerzo de ningún vínculo. Es decir, allí lo importante, y yo lo que creo que en lo que debemos hacer énfasis, y ya te hablo ni siquiera desde el punto de vista del negocio, ¿no? O de nuestro proyecto de negocio. Te hablo desde otro lugar, y es desde el lugar de la reflexión que de alguna manera ha generado este modelo de negocio nuestro, ¿no? Es pensar que la manera como jugamos determina el adulto que seremos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los niños que estamos creando o criando dentro de ese esquema lúdico serán los niños que en un futuro estarán a cargo de las decisiones
del mundo. Y esas decisiones van a ser tomadas ¿bajo qué criterios? Pues serán tomadas bajo los criterios con los cuales se han formado. El individualismo, la no cooperación, la insolidaridad, la no tolerancia a la frustración. Es decir, es que estamos hablando de una cosa muy seria. Normalmente el juego tiende a banalizarse. Desde luego. ¿Y qué es lo primero que dices? Dices, es que esto es un juego de niños, como una manera de decir que esto es muy sencillo, muy fácil, o que cualquiera es capaz de hacerlo. Exacto. Aparte, los padres de hoy en día, con respecto al tiempo, ¿no? Es el niño, el teléfono, así es la mucho tele. más cómodo, es mucho más cómodo. El problema es a qué estamos renunciando cuando hacemos eso. Es decir, yo lo que creo es que lo que debe haber de trasfondo siempre es la reflexión, o por lo menos si vamos a asumir eso como una elección, pues que lo asumamos con la responsabilidad de las consecuencias que eso produce. Es decir, si yo asumo que no tengo tiempo para poder dedicarle a un hijo, por ejemplo, y que es más cómodo para mí tenerlo entretenido con una pantalla, pues bueno, tendremos que asumir las consecuencias de esa conducta. Esto no quiere decir culpabilizar a los padres. Lo que quiere decir es asumir responsabilidades. Es decir, la idea no es, porque todos vamos contra el tiempo, te lo digo yo. Uh-huh. Todos vamos corriendo para intentar llegar a todo y de verdad es francamente angustioso. Pero siempre dentro de esa vorágine, siempre tiene que haber un momento en el que paremos un segundo para decir, ¿qué es lo que quiero realmente hacer con esto? Es decir, yo creo que todos podemos tener tiempo, 10 minutos antes de dormir, para jugar una partida de algo con nuestros hijos. Creo que siempre tenemos tiempo para poder leer una historia. Creo que siempre podemos tener tiempo para, mientras vamos en el coche, en lugar de poner la radio a tope, quizás en un momento determinado, apagarla y hablar con nuestros hijos y preguntarles qué tal ha ido el cole. Es decir, yo creo que siempre hay espacios en los cuales nosotros podemos rescatar y reforzar ese vínculo necesario para crearnos como seres humanos. Por eso ahora entiendo cómo Kamchatka va más allá de una tienda de juguetes, lo que decía al principio, porque desde tu saber, desde la psicología, estás no solo ofreciendo un juguete, sino ofreciendo la oportunidad para que un niño se desarrolle mejor y que los padres estemos... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces tendemos hacia quizás lo más rápido. Y te aseguro que quizás incluso dentro de la tienda pudiera ser más fácil poner un cartel que diga juguetes de 3 años y que la gente se busque la vida, ¿sabes? Y sin embargo, nosotros creemos y además actuamos en consecuencia y consecuentemente con eso, que la edad necesariamente no determina un tipo de juego. Es decir, yo creo que todos los niños de 3 años no son iguales. Con lo cual, la idea de que a todos los niños les gustan los puzzles, tenemos que quitárnoslas de la cabeza. No, hay niños a los que les gustan los puzzles y hay niños a los que no. Y no pasa nada. O sea, siempre encontraremos un juego o un juguete o una actividad que pueda adecuarse a la edad y a los intereses de ese niño. Porque lo fundamental para que un juego o un juguete sea exitoso realmente es que entre dentro del espectro de intereses, de necesidades y de demanda de un niño. Hay niños a lo mejor que con 5 o 6 años siguen demandando un tipo de juego que a lo mejor vemos desde la afuera que es como para más pequeños, pero quiere decir que en ese niño en concreto, esa necesidad aún no ha sido satisfecha. Y podemos perfectamente acudir y ofrecer alguna alternativa de juego que esté mucho más cercana a ese niño, sin necesidad de mirar la etiqueta de la edad necesariamente. Porque estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho en muchos sitios te dicen, bueno, es que no compres ese juguete porque está fuera de la edad del niño, ¿no? Así es. Yo qué sé, tienes un niño y dices, es que a mi hijo le gusta la música y esto. Y dices, no, es que tienes que buscar para 3 años. Para 2. Así es. Sí, yo siempre creo que lo importante es, primero, conocer bien al niño a quien vas a ofrecerle el regalo. Segundo, evidentemente, hay razones de seguridad que a lo mejor no le puedes dar algo de un niño de 5 años a un niño de 1 porque las piezas son muy pequeñitas. O sea, hay otras variantes. Factores, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que un niño al que le interesen los dinosaurios, por ejemplo, seguramente encontraremos objetos y juegos y juguetes con esa temática que estén adecuados por el tamaño de las piezas o por la dificultad del juego, pero
que esté en efecto adecuado a la demanda de ese niño. Es decir, yo creo que el universo del juego y del juguete es tan infinitamente rico y tan infinitamente provechoso que seguramente encontraremos algo que pueda ajustarse a los requisitos de ese niño en concreto. Es decir, lo que yo a lo que invito es a no comprar única y exclusivamente por un target de edad. O digamos que el juicio asumido o preasumido de que si es un niño le gusta esto o que si es una niña le gusta lo otro, porque eso es otra cosa. O sea, el juguete no es para niños o para niñas, el juguete es un juguete y como un juguete es un recurso más, una herramienta, es un vehículo, o sea, es un instrumento, el juguete es un instrumento. Bueno, Natalie, ¿o te habrá pasado que van los padres y eligen el juguete que a ellos les gustaría? Efectivamente, también ocurre. Sí, yo creo que siempre, es verdad que los padres, por lo menos con nosotros ya ha ocurrido, o ya ocurre con frecuencia porque ya nos conocen, o sea, los padres se paran en la puerta y nos dicen, necesito un regalo para un niño de tal edad, y ya saben que la pregunta siguiente es, ¿cómo es ese niño? O sea, si el niño es más activo, es menos activo, es capaz de concentrarse con en más tiempo o menos tiempo, es un niño que las inquietudes son inquietudes más intelectuales o más físicas. O sea, todo ese tipo de información es fundamental para acertar. Dentro de los aspectos fundamentales era la elección del producto y luego también hay una manera de presentarlo al cliente final. Sí, ciertamente nosotros siempre hemos pensado que la manera, digamos que la manera de hacer ver la potencialidad de un juguete es ciertamente que el cliente sea capaz de entender lo que abarca ese juguete en sí mismo. Es decir, cuando tú hablas de un juguete, normalmente piensas solamente en un objeto. Pero también ese juguete o ese objeto tiene una historia que va detrás. Es decir, cómo fue fabricado, en qué condiciones fue fabricado. Es una empresa más grande o más pequeña. Incluso la historia familiar de esa empresa. O sea, todas esas cosas están allí latiendo porque para nosotros los juguetes tienen alma. Y un poco la idea de nuestro proyecto es sensibilizar a quien compra un juguete sobre la importancia de ese acto. No es un acto baladí. Y que cada vez que adquiramos, así como la gente decide comprar ropa en un sitio o en otro en función de las condiciones de producción, pues igualmente que lo pensemos cuando pensamos en comprar un juguete. Es más, mucho más aún, porque cuando compramos un juguete que sabemos que será un instrumento para que el niño se relacione con el mundo y aprenda a entender al mundo, a sí mismo y a los otros, pues allí, con mucha más razón, tenemos que ser cuidadosos en ofrecer un objeto que sea bello, porque con eso aprenderá a apreciar la belleza, por ejemplo. Que el hecho de que esté construido o que esté hecho a mano implica una labor mucho más personal que antecede al juguete mismo, con lo cual se genera una sensibilidad también en el niño que lo recibe en cómo cuidarlo o en el trato que va a dar a ese juguete. Pero además de eso, le estamos diciendo es un juguete que si se rompe se puede reparar, con lo cual no es de usar y tirar. Es decir, cuando regalamos un juguete, no solo regalamos un juguete, estamos haciendo una lección de vida casi. Entonces, esa lección de vida, mientras más elementos beneficiosos tenga o enriquecedores tenga, pues a mí me parece más una inversión que un regalo nada más, ¿sabes? No, desde luego que el niño sepa valorar no solo la materia, sino la historia que hay detrás. Así es. Es fundamental. Es fundamental. Natalie, ¿dónde estáis y cuál es vuestra página web? A ver, estamos en la calle San Agustín, estamos en el barrio de Las Letras, la calle San Agustín 18. Estamos entre Cervantes, Quevedo y Lope de Vega. Así que esperamos que eso nada más ya sea un interés para acudir, porque es un barrio muy bonito, el barrio de Las Letras. Estamos en el centro de Madrid, por ende. Así que pueden visitarnos allí o pueden visitarnos en nuestra web www.kamchatkatoys.com. Con esto damos por finalizado este programa. La siguiente semana, más y mejor, aquí en Darwinians Radio Bike.